A iniciar con la ayuda del Señor el ministerio de la palabra de Dios, cantando en nuestros signarios el himno 406. Dice: en tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Vamos a cantar las tres primeras estrofas del himno 406. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe, y del Redentor la voz alegra el corazón. La dulce voz del buen pastor que trae salvación. En su divina inspiración, alegro se nos da. También allí satisfacción, el alma encontrará. Vamos a orar. Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, en esta hora deseamos acercarnos a tu trono por los méritos de tu amado Hijo, aquel que nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir, entregando su vida y derramando su sangre, que es el precio de nuestra redención. Estamos, oh Padre, altamente agradecidos por lo que tú has hecho por nosotros, entregándolo a Él a morir por nuestros pecados. Gracias porque Él triunfó sobre sus enemigos y está a la diestra de Dios Padre, coronado de poder, de gloria y de honra. Él prometió volver, le esperamos su pronto regreso. El himnógrafo dice: ojalá que fuera hoy. También te damos gracias, Padre, por tu palabra poderosa. Hemos cantado que tu palabra es como la dulce miel, más que la dulce miel a nuestro paladar. Muchas gracias que ella contiene todos los nutrientes para nuestras almas, de manera que ella es el alimento completo para cada creyente, para tu iglesia, para la edificación, para enseñarnos, corregirnos. Y en esta noche, Padre, deseamos una vez más oír tu voz. Háblanos al corazón de tal manera que podamos tomar lo nuestro, cada uno en particular, y así ponerlo por obra. Los hermanos que vienen en camino, tráeles con todo bien. Los que no pueden venir, guárdales en sus hogares. De nuevo te rogamos que nos ayudes en la exposición de tu palabra. Ayuda también a nuestro hermano Mario en la exposición. Todo te lo pedimos, Padre, dándote muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en el libro de Esdras.
el libro de Esdras. Esta vez vamos a leer en el capítulo 3. Esdras, capítulo 3. Dice el escritor: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceites a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.
y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. Amén. Bueno, hermanos, leyendo este libro de Esdras, consideramos la primera noche el capítulo 1, Dios despertando a este rey Ciro con el objetivo de restaurar al pueblo de Dios, construir la casa de Jehová en Jerusalén que está en Judá. Y decíamos, hermanos, que Dios le dio todos los reinos a este hombre. Dios le dio todos los reinos a este hombre. Y no solamente le dio los reinos, sino que él tenía que pregonar que se iba a construir la casa de Dios allí en Jerusalén, en Judá. Y habíamos dicho, hermanos, que nuestro Dios es nuestro buen dador. Nuestro Dios, hermanos, nos ha dado todo. Todo. El aire que respiramos, hermanos, eso le corresponde a Él, eso es de Él. El oxígeno, todo es de Él. La vida que Él nos prestó es de Él. De manera que, hermanos, nosotros no tenemos nada. Absolutamente. Nos dio lo más precioso, su Hijo, la perla más preciosa. ¿Para qué? Para salvarnos. Y decíamos también que subiendo a lo alto, dice el apóstol Pablo allí a los Efesios, subiendo a lo alto, a la cautividad, dice que dio dones a los hombres. De manera que cada creyente, cada salvado por la gracia de Dios, tiene un don para el beneficio de la obra de Dios. Ningún creyente puede decir que es inútil. No puede decir eso. Cada creyente es útil en las manos de Dios. Cada creyente. Hay hermanos que trabajan públicamente, pero hay hermanos que trabajan en secreto. Y uno podría decir, uno podría juzgarlos que no hacen nada. Pero es posible que haga más que el que está hablando. Es posible. Entonces, hermanos, cada quien, cada creyente tiene un don para beneficio. Habíamos dicho que hay dones que Dios lo utiliza a favor de los que no son salvos. Por ejemplo, el apóstol Pedro, el Señor le dijo, yo te haré pescador de hombres. Un don de predicar. Otra capacidad que Dios puede dar a un hermano o una hermana es traer una persona de allá afuera a este lugar. No todos tenemos esa capacidad de traer uno o una. Allá en Tucacas al menos conozco a 2 hermanas. Ya una por su edad y por su enfermedad no va al culto. Pero se le hace fácil llevar a una persona al culto. Esas son capacidades que Dios da para mover a las personas. ¿Cuántas veces uno no invita al vecino? Mira, vamos al culto. Sí voy. Pero cuando usted lo va a buscar, se esconde. Mientras que este hermano los arrastra. Esta hermana los arrastra, los trae con todo ello. Eso es para beneficio
de aquellos que no son salvos. Para el beneficio del pueblo de Dios, Dios levanta maestros. Dios levanta maestros. ¿Para qué? Para que esto enseñe la palabra de Dios y el pueblo de Dios se vaya edificando. Esos son dones que Dios da. Pastores, que ellos alimentan al pueblo de Dios. Ellos están pendientes del pueblo de Dios. Obreros, Dios los levanta. De manera que Dios nos ha dado todo. Dios le dio una responsabilidad a este rey de todos los reinos. Él debía administrar esos reinos en su tiempo. Pero no solamente esto, hermano, sino que le dijo que le mandó. Me hace pensar lo que dijo el Señor después que resucitó entre los muertos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Son semejantes estos versículos. En todo el reino se debía anunciar de que Dios había mandado a construir su casa. Dice que se usaba la voz y también por literatura. Gracias al Señor por este libro escrito. El enemigo ha querido eliminarlo, pero no ha podido ni podrá. Pensamos también en un mensaje de un tratado, una forma de evangelizar a una persona. Habíamos dicho que de pronto se nos hace difícil hablarle al compañero o al compañero de clase, de trabajo, en fin, se nos hace difícil, pero con un tratadito usted ya está evangelizando, como dice el rey Ciro aquí, por escrito. Mientras que hay hermanas y hermanos que pueden hablar de tú a tú y conversan, y hay muchos que se han convertido. El caso mío, mi conversión fue una conversación de tú a tú. No fue en el local. Siendo aún alumno de clase bíblica. Pero mi hermano me fue y me predicó la palabra en mi casa, en la casa de mi mamá, y allí el Señor me salvó con su palabra. Entonces, hermanos, algo que también dijimos en el capítulo 1, se lo voy avanzando rápidamente, es que el Señor estaba, o Dios estaba despertando a los suyos con un propósito. Dice que al principio que los despertó, versículo 1, versículo 5 del 1, los levantó. Entonces se levantaron. Primero los despertó, los levantó, y dice el versículo 8 que los sacó. Una aplicación allí, sacó los utensilios. El capítulo 1 habla de algunos utensilios de la casa de Dios. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros somos un utensilio. Dios va a usar a su pueblo de una u de otra manera. Cada uno es un utensilio, ¿verdad? De manera que no podemos estar ociosos. Ah, no, soy creyente, pero no hago más nada. No. Usted tiene una capacidad que Dios va a usar para el beneficio de su obra. Entonces, hermano, avanzando, el propósito era construir la casa de Dios. Y él dice que en su pueblo habían lo que podían ofrendar, habían ofrendas voluntarias y otros que podían ayudar. Y también dice el capítulo 1 que alrededor aplicábamos que la asamblea de Cumarebo, pensando, hermanos, en el ejercicio o la construcción allí en Santa Elena. Está el terreno y tienen propósito. Eso fue lo que oímos el domingo. Propósito de construir un local allí. ¿Y cuál es la mira, hermanos? Una asamblea. Ese debería ser la mira, una asamblea. Buenos fundamentos, como vamos a leer más adelante,
No se habían colocado los fundamentos, o cuando se había restaurado el altar, pero el fundamento de la casa no estaba. Entonces, el Señor les ayuda, hermanos, a comenzar a construir con buenos fundamentos. Buenos fundamentos. Ustedes tienen buenos fundamentos, tremendas columnas, tienen una capacidad, creo que para 4 pisos. Esos son tremendos fundamentos. Gracias al Señor. Y quiere el Señor que en esta construcción, allí en Santa Elena, se hagan buenos fundamentos. Y decíamos que no haya capacidad como 800 como este lugar, sino más de 1000. Más de 1000 personas cómodas mediante el Señor. Entonces, hermanos, pueden comenzar los de la asamblea. Y hay otros hermanos, habíamos dicho que hay fondos para este tipo de trabajo. Hay hermanos que administran fondos para este tipo de trabajo. Entonces, el Señor va a mover sus teclas para este ejercicio. Entonces, entrando, hermano, al capítulo 3, dice: cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. En el primer capítulo, Dios despierta a las personas para comenzar el trabajo. En el capítulo 2, regresan ya de Babilonia y son establecidos en cada ciudad, o establecidos no, colocados en las ciudades, con nombre y todo. Todos los nombres de la cautividad estaban organizados allí en el capítulo 2. Aquí en el capítulo 3 ya ellos están establecidos en cada ciudad. Y hay una palabra secreta aquí, hermanos, un secreto para el pueblo de Dios. Dice que se juntaron como un solo hombre. Este es un secreto, hermano, o más bien es el secreto para que el pueblo de Dios se aboque a trabajar en cualquier obra. Eso es lo que Dios quiere. Un solo hombre. Y me hizo pensar cuando pasaba por esta escritura lo que dice el apóstol Pablo allí en los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Él dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Eso es lo que Dios quiere, que todos estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que habléis todos una misma cosa. Esdras está diciendo, en el libro de Esdras, que ellos se juntaron como un solo hombre. Y ojalá, hermanos, que quiera el Señor que todos tengamos un mismo parecer, un mismo sentir para la obra de Dios. Y en cuanto al mismo tema, dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, soportando, dice allí el apóstol. Soportar es como sostener. De esta manera, no es fácil sostener a alguien así, de esta forma. Pero el apóstol está diciendo que debemos soportarnos unos a los otros. Cuando cada creyente practica esto de soportar,
Entonces, de esa manera va a haber unidad en el espíritu. Si nosotros no soportamos, o yo no soporto las acciones suyas, entonces no va a haber unidad. No. Si yo no soporto lo que usted hace, cómo usted se conduce, no va a haber unidad. Entonces debemos soportarnos en amor. Ahora, si yo veo que las cosas que usted está haciendo están fuera de los parámetros bíblicos, ya el asunto se torna más difícil. Ya va avanzando el tiempo. Entonces, dice el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con su pueblo? Que seamos uno. Que seamos uno. ¿Para qué? Para que el trabajo en el Señor pueda avanzar. Entonces, ellos comenzaron a fabricar el altar donde se ofrecían los holocaustos. Dice la Biblia que debía ofrecerse 2 animales en el día, uno en la mañana y uno en la tarde, de un año. Y ese era olor fragante a Dios. Hermanos, si quiere el Señor que podamos restaurarnos, cada uno de nosotros, y como que si ofreciéramos nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo allá en los Romanos, capítulo 12, que debemos ofrecer nuestro cuerpo santo, en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Entonces, ellos habían restaurado, hicieron el altar y comenzaron a ofrecer los holocaustos a Dios, olor fragante. Comenzaron a hacer todas las fiestas, de manera que hubo una restauración. Hermanos, si nosotros, cada uno necesita ser restaurado. ¿Cuántos capítulos leía yo cuando comencé en el Señor en el día? ¿Cuánto tiempo duraba orando? ¿Cuántos cultos no perdía cuando estaba nuevo creyente? Entonces, hermanos, necesitamos una restauración como hicieron aquí en este tiempo. Y sigue diciendo el libro que más adelante, ya me llegó la hora, pero no habían los cimientos no estaban. Sin embargo, ellos comenzaron, se les dio el dinero a los albañiles. Mientras ellos estaban trabajando, se decía que cantaran y alabaran a Dios en medio del trabajo. Hermano, yo estoy seguro, sin derecho a equivocarme, que cuando se comience el trabajo allí en Santa Elena, va a haber gozo, va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber júbilo. Dice que los lloros de alegría y alabanza no distinguían los que estaban lejos. Dice que se oía de lejos las alabanzas por el trabajo que ellos estaban haciendo para Dios. Hermano, y quiera el Señor que esto se pueda dar en el tiempo del Señor. Y dice más adelante que había premura y ellos se estaban gozando. Capítulo 4, ya me llegó la hora. Capítulo 4, la adversidad. Luego venía adversidad, que hubieron los enemigos del pueblo de Jerusalén, de Judá, y detuvieron la obra. Entonces, hermano, va a haber dificultad, pero no se detengan. Que el Señor les ayude y Él bendiga y prospere su palabra. Amén.
Después 174. 174, segunda estrofa, nos dice: sé fuerte en el Señor, ceñido de poder, sin Él nada puedes hacer. Aunque vengan tentaciones, sé firme para el bien, y Cristo te será el sostén. Entonces, esta segunda estrofa del 174. Fuerte en el Señor, ceñido de poder, sin Él Nada puedes hacer, aunque vengan tentaciones, sé firme para el bien, y Cristo te será el sostén. Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? ¿Quién? ¿Quién será en contra de nosotros? Vamos a leer otros pasajes, tratando de mantener la misma idea de pensamiento de lo que hemos venido compartiendo. Romanos capítulo 14. El versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Un poco más atrás, capítulo 11, y el versículo 22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La epístola de Judas. El versículo 24. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hasta allí. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada en nuestras vidas. Amén. Ahora, comenzando con Romanos capítulo 14. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Había una situación, no sé si en una asamblea en Roma o en varias asambleas en Roma, porque la carta está dirigida no a una asamblea en particular, sino a los creyentes que componían varias asambleas allá. Y puede ser que la situación se había generalizado entre las asambleas. En Roma había muchos judíos que se habían convertido al Señor, pero también gentiles que se habían convertido al Señor. Y había opiniones sobre asuntos de la comida, que no eran asuntos doctrinales, esencialmente hablando. No eran asuntos de idolatría, no era comida sacrificada a los ídolos, como lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y capítulo 10. Esto creo que tiene que ver más con comida acerca de la ley, de los alimentos que regulaba la ley acerca del consumo.
Entonces, los judíos querían que los gentiles no comiesen ciertas comidas. Y a los gentiles, bueno, podemos comer de todo. Dice aquí, el versículo 2, uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Entonces, había esta distinción de parecer, de opiniones entre ellos, que les estaba limitando en cuanto a la comunión, en cuanto a la recepción también, a la asamblea. Si alguno pensaba, comía de esto, no era recibido. Pero si alguno no comía de esto, tampoco era recibido. Y eso estaba causando dificultades en la asamblea. Y el apóstol le dice que eso no conviene, que no conviene menospreciarse y que no conviene juzgar. Que los gentiles no menosprecien a los judíos porque ellos todavía observaban las comidas. Y los judíos no juzguen a los gentiles porque ellos comían de todo. Y él dice que, bueno, Dios de todas maneras, tanto a los judíos como a los gentiles, los ha recibido. Y ellos dan gracias a Dios por los alimentos, los cuales consumen. Entonces les dice a ambos lados, ¿quién eres tú para que juzgues al esclavo ajeno? El gentil le pertenece al Señor, el judío le pertenece al Señor. Si se están juzgando y menospreciando, ellos le pertenecen al Señor. Porque más adelante va a decir, nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Está concluyendo el apóstol Pablo. Entonces, él le dice, bueno, para su propio Señor, el que come o el que no come está en pie o cae, pero es para su propio Señor. Pero él dice, estará firme, estará firme. Quiere animar a estos hermanos a entender de que no va a caer, no va a caer, que estará firme, porque hay uno que es poderoso para hacerle estar firme. ¿Quién es este poderoso? Nuestro Señor Jesucristo. Uno que es poderoso. Este poderoso Salvador que Dios nos ha levantado. Que nos ha hecho grandes cosas, el poderoso. Que tiene poder para suplir. Tiene poder para fortalecer. Tiene poder para custodiar nuestro depósito para aquel día. También tiene poder, hermanos, para socorrer a los que son tentados. Y poderoso para hacer que los creyentes, a pesar de ciertas diferencias de pareceres, de opiniones en asuntos neutrales, bueno, poderoso es el Señor para hacernos estar firmes. La importancia de la firmeza. Ahí estábamos observando en la carta a los Colosenses. Él le dice, permanezcan fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él habla allí de tres expresiones de estabilidad, solidez, firmeza. Dice fundados y firmes y sin moveros. Y más adelante él habla acerca de arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe, abundando en acciones de gracias. Entonces, hermanos, la firmeza, importante para nosotros. Es muy probable que algunos de nosotros terminamos el 2024 con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y que lo cojo se está saliendo del camino. Es muy probable. Pero aquí está nuestro Señor. Él es poderoso para hacernos estar firmes. Firmes y adelantes. Huestes de la fe. Sin temor alguno. Que el Señor nos ve. Estamos comenzando un nuevo año. El Señor nos afirme. Como dice el apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué maravilla que hay uno poderoso que nos puede hacer estar firmes, firmes.
Como estamos oyendo, firmes en la oración. Hemos menguado en la oración. Bueno, firmes en la oración. Que nos afirmemos en la oración, en la lectura, en la dedicación a la palabra, en la consagración, en la santificación, en la congregación, en la ocupación también, en proporción a la capacidad espiritual que cada creyente ha recibido y la guía del Espíritu Santo, aparejándole un campo de servicio en la asamblea, en cualquiera de sus esferas y actividades. El creyente percibe, es allí donde el Señor me está llamando, y se procura ocupar en ello, indistintamente de lo que los otros puedan decir o pensar. Él está claro. Cada uno esté convencido, como dice el versículo siguiente, en su propia mente, de que está actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, hermanos jóvenes, el Señor nos ayude a todos. Hermana mayor, cuyas fuerzas están limitadas, ya no hay muchas fuerzas para caminar y ya duelen los huesos. Han llegado los años en los cuales decimos, no tengo en ello contentamiento, pero poderoso es el Señor, hermana y hermano, para hacerle estar firme. Viuda, viudo, en el pueblo de Dios, poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Estaba pensando en el ajedrez y en lo que lo componen. Y estaba pensando en el peón. Y pensaba en la firmeza de este elemento, de cómo él da pasos cortos, de cómo él no retrocede. El peón no retrocede, él va hacia adelante. Y solo cuando gira a 45 grados es porque va a eliminar a sus enemigos. Solo cuando va a eliminar a sus enemigos. De lo contrario, el peón va poco a poco con firmeza hacia adelante y él forma una barrera para proteger a los que están detrás de él. Seamos como el peón en ese sentido, pero también pensando en el alfil, la cooperación. ¿De cuánta ayuda no es el alfil en el ajedrez para cooperar con la reina, para dar un jaque mate express? Un jaque mate rápido. ¿De cuánta ayuda no es el alfil? Sí, que seamos cooperadores como el alfil. Y también estaba pensando en la torre allá en las esquinas, muy cómodamente allá, pero la torre se arriesga y hacen lo que llaman un roque, ¿no? Un roque para proteger al rey. Ella se sacrifica para proteger al rey, hace un roque y allí protege a su rey. Deja el lugar donde estaba cómodamente, protegido allá, arrinconado, y de pronto pasa para este lado, pero con la intención de proteger al rey. Seamos en ese sentido también como la torre. Pero ahí también está la reina, hermanos, que no se sacrifica por cualquier cosa. Nadie sacrifica una reina por un peón, al menos que tenga una jugada espectacular. Pero la reina nadie la sacrifica por cualquier cosa. La sacrifica por otra reina, pero menos de allí difícilmente. Entonces, hermanos, que no nos sacrifiquemos por cualquier cosa de este mundo barato, sino que realmente nuestro sacrificio sea de valor para el Señor. Pero ahí también está el rey que no desiste fácilmente, que él ve allá adelante cómo algunos peones han caído, de cómo se eliminaron a los alfiles y de cómo las torres están cayendo, pero él está allí y él resiste hasta el final y él huye, pero no se deja vencer fácilmente. Persiste hasta que le queda su última esperanza. Así sea con nosotros, hermanos. Pero pensando en el caballo, no seamos como el caballo, que le pasa por encima a los demás para avanzar y para eliminar a otros.
no seamos como el caballo en ese sentido. El Señor nos ayude, hermanos. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, un poco más atrás, capítulo 11, dice acerca, poderoso es Dios para volverlos a injertar, hablando acerca de la nación de Israel y su restauración nacional. Todo Israel será salvo cuando venga de Sión el libertador. Pero ellos dispensacionalmente están apartados. Dios ha suspendido su trato con ellos. Estas ramas han sido quebradas, lo que llama aquí desgajadas. Y los gentiles, nosotros, que éramos antes olivos silvestres, sin salvación, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, nosotros, hermanos, hemos sido injertados en lugar de ellos. Hay una traducción que dice entre ellos, porque la salvación vino de los judíos. Y dice la palabra del Señor, al judío primeramente, a ellos primero se les predicó el evangelio. Algunos de ellos creyeron, otros continuaron en desobediencia. Bueno, esos judíos creyentes que iniciaron la asamblea en Jerusalén y luego otras asambleas en Judea, luego el evangelio a través de ellos llegó a nosotros. Nosotros somos injertados entre ellos, siendo olivos silvestres, y hemos sido hechos participantes o copartícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. Eso nos habla de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, como copartícipes y miembros del mismo cuerpo de la iglesia, en su aspecto total, pero también en su aspecto local. Disfrutamos y somos partícipes de la rica savia del olivo. Entonces nos dice que no debemos jactarnos. Los gentiles no debemos jactarnos contra los judíos. Sí, porque Dios a nosotros, andando en desobediencia, tuvo misericordia de nosotros. Pero ahora Dios los ha sujetado a ellos a desobediencia para tener misericordia de nosotros. Pero ellos que están en desobediencia, Dios también tendrá misericordia de ellos. Y nosotros, como las ramas, hemos sido cortados del olivo silvestre cuando estábamos sin salvación, injertados o añadidos en el buen olivo, como dice aquí, en el buen olivo. No debemos jactarnos contra ellos. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Estamos en un cuerpo. Estamos formando parte de un buen olivo, que nosotros no somos la raíz, más bien estamos injertados allí. Y él más adelante va a decir, y este injerto es contra naturaleza. Eso no es normal, porque él dice en el 24, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Somos por naturaleza olivo silvestre. Creímos en el Señor, fuimos cortados de ese olivo. Y dice, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Cuando existe un tronco y ese tronco no da fruto, entonces se le injerta una buena rama para hacer que ese árbol dé el fruto de la rama. Pero aquí fue al contrario. Nosotros que éramos mal, un olivo silvestre, que no dábamos frutos para Dios, fuimos injertados en un buen olivo para participar de la rica savia del olivo, del buen olivo. Y esto es contra naturaleza, porque no es lo común en la agricultura. Entonces nos dice, cuanto más estos, que son las ramas naturales, que dispensacionalmente fueron quebradas o cortadas, serán injertados en su propio olivo,
hablando de su restauración. Pero ¿quién los va a restaurar? Los va a restaurar nacionalmente nuestro Señor Jesucristo en su reino milenario. Dios lo va a hacer en la persona de su Hijo. Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero se nos dice algo a nosotros muy importante: no te jactes, porque por la fe estamos en pie. Dice el versículo 20, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los de Israel, a ti tampoco se te perdonará si nosotros también caemos en desobediencia, si nosotros también caemos en cosas que a Dios no le agradan. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, ellos, pero la bondad para contigo, con nosotros los gentiles, salvados por la gracia del Señor, que fuimos cortados del olivo silvestre, injertados en el buen olivo. Dice, si permaneces en esa bondad, si somos agradecidos a Dios por la gracia de Él en nosotros, Él nos injertó allí. No fue que nosotros por nuestra propia cuenta nos injertamos. Él nos injertó llamándonos por su gracia a través del Evangelio. Pues de otra manera tú también serás cortado de una posición de privilegios si nosotros también nos envanecemos y nos ensoberbecemos. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Oh, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Entonces, hermano, allí está nuestro Dios, y es capaz de restaurar a Israel. Vemos a Israel allá en su tierra, rodeado de enemigos, viviendo en conflictos, en guerra continua, en amenazas, matando y matándose. Uno dice, ¿cómo va a ser restaurada una nación así? Poderoso es Dios para volverlos a injertar. Sí, para Dios reanudar su trato otra vez con ellos y volverse a relacionar con ellos cuando Él quite todos sus pecados, ponga en ellos un corazón nuevo y ponga en ellos un espíritu nuevo. Y Dios lo va a hacer, como lo dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, acerca de ese corazón de piedra que Dios va a quitar y pondrá en ellos un corazón de carne. Dios lo va a hacer porque Él es poderoso para volvernos a injertar. No nos va a restaurar a nosotros, hermanos, si andamos así medrosos, apáticos, que sentimos que no tenemos fuerzas. No nos va a restaurar. Sí nos puede restaurar. Restauró a Abraham cuando descendió a Egipto. Y después dice que él volvió por sus jornadas. Dios le levantó, le restauró. Y Abraham nunca más volvió a Egipto, nunca más. Dios le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después más adelante dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y de Él se dice 2 veces en la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento, y una vez en el Nuevo Testamento se dice de Él, amigo de Dios. ¿Quién lo restauró? Lo restauró Dios con una restauración verdadera y una restauración duradera. Dios lo restauró porque poderoso es Dios para volverlo a injertar. Sí. Él nos ayude, hermanos, a nosotros en esta necesidad de restauración, como hemos oído. Volver por nuestras jornadas, volver al estado o a la condición de como estábamos antes. Recuerda pues de dónde has caído y haz las primeras obras. Se le dice a la asamblea en Éfeso. Sí, las primeras obras. Poderoso es nuestro Dios para volvernos a injertar. Y allí la epístola de Judas, una epístola corta. La primera vez que oí esto, lo oí del hermano Abraham. Hechos, los hechos de los apóstoles. Judas, los hechos de los apóstatas. Eso se me quedó grabado. Los hechos de los apóstatas. Aquí están ellos, los engañadores, los que andan según sus propios deseos. La boca habla cosas infladas y adulan a las personas
para sacarle provecho. Tienen una labia, una oratoria y una psicología impresionante. Eso que usted oye y ve en tantas tarimas, eso no es teología, eso es psicología. Psicología. Y la gente llora y se cae y tantas cosas. Bueno, psicología acompañada de otras manifestaciones de otra naturaleza, que no es la del Espíritu Santo. Entonces, pero él le dice, amados, tened memoria de las palabras. La importancia de nosotros recordar la palabra de Dios. Amado, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de tener memoria de la palabra de Dios para no caer en el engaño de esos apóstatas, porque podemos caer. Pedro dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces dice, guardaos. Porque hay personas que las escrituras difíciles de la palabra de Dios las tuercen. Allí dice, los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces aquí están ellos actuando y actúan en todas partes. Donde usted pone la vista, usted va para otro lugar. Hermano, eso es lo que sobra. Yo estaba en Dabajuro y quedé asombrado. Ese lugar, minado totalmente. Difícilmente allí se puede evangelizar. Usted llega a una casa y no, mire, yo me congrego aquí. De aquí a ahí hay dos grupos cerquiticas. Y ahí está otro, y aquí atrás está otro. No, que yo me congrego aquí, que yo me congrego allá, y para ir para acá. Y empiezan a competir entre ellos mismos. Que venga para acá, para que juntos aquí alabemos al Señor y glorifiquemos al Señor. Y está pegando también gritos aquí, frente a frente allí. Y uno dice, ¿qué es esto? Entonces, son personas que hablan cosas infladas y adulan a las personas para sacarle provecho. Yo decía entre mí, las personas no necesitan glorificar al Señor. Lo que necesitan es ser salvos. Pero los quieren distraer allí como si fuera un entretenimiento de naturaleza espiritual. Pero es una recreación carnal. Pero hermanos, guardémonos de ellos. Guardemos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y los apóstoles decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Hermana, habrá burladores. Hermanos, habrá burladores. De nosotros se burlan. ¿Quién no se burla de nosotros? Ah, los calladitos. Una vez me dijo uno, los quietecitos, ningún quietecito. Nosotros no somos ningún quietecito. Que hagamos las cosas decentemente y con orden es otra cosa, pero quietecito no estamos. Allí hay orden, allí hay disciplina, allí hay doctrina. Ningún quietecito. Ustedes son los que andan con su bochinche. Pero ellos se burlan de nosotros. Dice, habrá burladores andando según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero entonces los creyentes se les dice, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. Y se llama la fe, que creo que es la misma que aparece en el versículo 3, contendáis ardientemente por la fe. Entonces, los creyentes nos edificamos sobre nuestra santísima fe. Aumentamos nuestra confianza en el Señor y la confianza también en su palabra y en su doctrina. Oramos en el Espíritu Santo y nos conservamos en la esfera del amor de Dios, guardando su palabra, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero dice, a algunos que dudan, convencedlos. Entonces dice, bueno, aquellos que están dudando y quieren contender y no tienen seguridad, pero quieren contender, déjenlo convictos con la palabra acerca de lo que la Biblia dice. Dice, a otros salvad, arrebatándoos del fuego. Si hay alguien que puede ser
rescatado, puede ser liberado de esa condición, háganlo en el fuego de sus pasiones o el fuego de la condenación. Puede ser un incrédulo, puede ser un creyente que esté llevado por los deseos sensuales, que habla el versículo 19. Y dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya con ellos no se puede hacer nada, solamente contemplarlos y mostrar misericordia. Ya han llegado demasiado lejos, ya están demasiado contaminados. Y se corre el peligro que tratar de ayudarlos, los contaminados seamos nosotros. Ellos están sucios y si los intentamos ayudar, nos ensuciemos nosotros. Han llegado demasiado lejos. Nos queda es tener misericordia de ellos y orar por ellos, a ver hasta dónde nuestro Dios puede obrar en ellos. Pero Él dice acerca de los creyentes, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, sin contaminación, delante de su gloria, con gran alegría o con un gozo exaltado, un gozo de extremo a extremo, un gozo inefable y glorioso. ¿Quién es poderoso para guardarnos del error de los inicuos y de una vida mundana y de una vida liviana? Aquel que es poderoso, teniendo memoria nosotros, hermanos, de la palabra del Señor y de lo que ella dice, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia, orando en el Espíritu Santo y edificándonos sobre nuestra santísima fe y alabando a nuestro Dios y adorándole. A pesar de que es una epístola corta, no tiene capítulos, pero termina con una breve doxología. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él nos siga ayudando con su palabra. Amén. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra.